Un menor de edad muere tras un accidente jugando en su escuela y su profesor ahora es declarado culpable, el cual debe pagar una sentencia de 1 a 3 años y una indemnización de hasta 4 millones de pesos. Esta es la historia del profesor Esteban Canchola en Mexicali, Baja California. Miren, en Baja California, un docente identificado como Esteban N. fue hallado culpable por el delito de omisión de auxilio luego de que un menor de edad murió tras ser víctima de acoso escolar. El caso del profesor Esteban Canchola, declarado culpable por la muerte de un alumno en Mexicali. El maestro Esteban es el culpable, y si los niños que supuestamente le hicieron bullying o la clínica que no lo atendió bien, ¿qué pudo haber hecho el maestro Esteban de manera diferente? Los padres del niño exigieron justicia, obviamente acusando la omisión cometida en la escuela, y finalmente el docente Esteban N. fue encontrado culpable. En octubre del 2023, Martín Damián González González, de 10 años de edad, fue aparentemente víctima de bullying por parte de sus compañeros de primaria, lo que condicionó un traumatismo cráneoencefálico severo. El día de ayer miércoles, familiares y allegados al menor Martín Damián, quien falleció de un traumatismo cráneoencefálico en un aparente caso de bullying, le dieron el último adiós. Antes de realizar la inhumación del pequeño niño, fue velado durante la noche del martes por sus familiares. Por la mañana de este miércoles, su cuerpo fue llevado para una misa en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en la colonia Carabajal. Tras esto, a decir del padre de Martín Damián, su profesor, el maestro Esteban Canchola, hizo caso omiso a lo sucedido con el niño. ¡Enfermeras! ¡Médicos sin cédula profesional! ¡El médico con cédula profesional! ¡Que se hagan responsables todos! La manifestación es sobre el caso de mi hijo. Era mi hijo. Por lo que pasó en la escuela y todo el accidente, y más que nada por la negligencia médica y pues, de la cuestión educativa, ¿no? Todo fue negligencia porque desde un principio no le hicieron caso, lo dejaron llorando con su dolor en la escuela, me avisaron bien tarde. Esto llevó a que en junio del 2025 fuera declarado culpable por no actuar a tiempo, lo que a decir del juez lo llevó a la muerte. Resulta y resalta que el profesor de primaria Esteban Canchola se convirtió en tendencia a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales luego de ser declarado culpable tras un accidente escolar en donde lamentablemente un alumno perdió la vida. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuál fue la causa de la muerte del niño Martín Damián? ¿Por qué no hay responsabilidad médica? ¿Es cierto que hay tráfico de influencias políticas en el caso del profesor Esteban Canchola? Que mejoren la atención, que sean hospitales como inicialmente se dio este seguro escolar, era el Alma Mater y era el hispanoamericano, y los quitaron, dejaron una pinche clínica pinchurrienta para que estudiaran esto y lo pague un maestro, pues no. Pero sí podemos decir que Esteban no fue culpable. En este caso, como su familia sí lo conocemos, sabemos qué tipo de persona es. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy analizaremos a detalle el caso del profesor Esteban Canchola, un maestro de primaria que ha sido declarado culpable de una muerte que él no provocó. Sean bienvenidos a este reportaje. No olviden darle like o tap a estos videos si les resultan informativos. Cada like nos muestra más personas, así que por favor denle like, píquenle corazoncito. Comenta, ¿ya conocías la historia del profesor Esteban Canchola? ¿Qué opinas del caso? ¿Tú también crees que es culpable o que es inocente? Te leo en los comentarios. Comparte este video en todas tus redes sociales, porque lo que le pasó hoy te puede pasar también a ti. Esta historia comienza en octubre del 2023, para ser exactos el 30 de octubre del 2023, en la escuela primaria Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali, Baja California, colegio al cual acudía Martín Damián González González, un menor entre 10 a 11 años, el cual asistía en el turno vespertino de dicha institución. Familiares del niño Martín Damián, de 10 años de edad. El 5 de noviembre, cuando muere el niño Damián, vuelve a salir a la luz esta clínica. Martín Damián era aparentemente víctima de bullying por parte de sus compañeros, y aquel día se hizo presente dicho acoso escolar. Sus padres dejaron a Martín Damián aproximadamente 30 minutos antes de la hora de entrada en la escuela, más o menos a las 12:30 horas. La entrada de Martín Damián a la primaria era a la 1 de la tarde. A las 12:45 horas, mientras jugaba fútbol, Damián se golpeó la cabeza en el cemento luego de ser agredido por otro compañero. El accidente sucede en un tiempo más o menos entre 12:50. La responsabilidad del maestro recae hasta la 1 de la tarde, que es cuando realmente él debe de entrar a trabajar con los niños. Entonces es antes
la responsabilidad de quién, pero no es responsable realmente una persona, y lo digo con todo respeto, cuando vienes y lo dejas, si el maestro en ese momento no hubiera llegado, ¿a quién hubieran responsabilizado por el accidente? Por no haberle dado el auxilio. Y digo no llega antes porque el maestro llegó a la mejor 12:30, 12:35, y nada más porque el maestro ya se encontraba dentro de la escuela en ese momento, pero su hora de ingreso laboral es a la 1 de la tarde. Y aquí es donde comienzan las especulaciones, ya que algunos dicen que su compañero le puso el pie, otros más que incluso lo pateó en la cabeza. Pero lo cierto es que a las 12:45 horas, Martín Damián presentó un traumatismo cráneoencefálico. Porque las declaraciones de los niños en fiscalía debieron de haber sido videograbadas con psicólogo y padre o tutor, y ni una fue videograbada. Eso te da a entender que naturalmente pudiste haber manipulado. Cuando yo llegué por mi niño, ella se portó bien grosera en las cuestiones de que dijo que mintió, para empezar mintió en el pase médico. Porque ella decía que había sido una patada en la cabeza jugando fútbol, cuando no lo fue así, porque mi niño cuando yo lo llevaba a la clínica me dijo que él fue por el balón, cuando quiso agarrar el balón, el niño llegó, le metió el pie y lo empujó, y fue cuando no se pudo ni agarrar de nada porque tenía el balón en las manos, y fue cuando él golpeó directo al piso. Posterior a ello, Martín Damián entró a clases de manera normal, a la 1 de la tarde, sin que en el momento el niño haya perdido el conocimiento o presentara algún deterioro cognitivo. El pequeño habría sufrido una caída y por consiguiente un fuerte golpe en la cabeza, al estar presuntamente interactuando con otro menor, minutos después de haber ingresado al plantel en el turno vespertino. Les cuento que un traumatismo craneoencefálico, o TCE, es una lesión en el cerebro causada por una fuerza externa que afecta temporal o permanentemente la función cerebral. Dependiendo de si hay o no manifestaciones neurológicas, se determina si el traumatismo fue leve, moderado o severo. Al Damián tener la mirada preservada, poder hablar y poder movilizarse, pues podríamos interpretarlo que se trataba de un traumatismo craneoencefálico leve, al menos en ese momento. El profesor de Martín Damián era el maestro Esteban Canchola, un profesor ya conocido en Mexicali, Baja California. Hola, soy Jacqueline Zavala y tuve el privilegio de ser alumna del profesor Esteban. Hola, mi nombre es Rocío Martínez y tuve el gusto de ser alumna del profesor Esteban Canchola. Hola, soy Leonardo Pelayo, yo fui alumno del maestro Esteban Canchola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Rojas y el profesor Esteban me dio clases. Buenos días, soy Omar Sabillo, soy exalumno del profesor Esteban Canchola. Hola, profe Esteban. Fui su alumna en la escuela primaria Ricardo Flores Magón. ¿Qué tal? Mi nombre es José Isaí Cervantes, pues soy exalumno del profesor Esteban Canchola. Como les comenté, aparentemente Damián entró a clases caminando y desenvolviéndose neurológicamente normal a la 1 de la tarde. Y aquí vienen otras irregularidades o pues inconsistencias en las declaraciones, ya que algunos dicen que los compañeros de clases de Damián avisaron al profesor Esteban que había presentado un golpe en la cabeza. A pesar de haber sido avisado por otros niños, el docente no actuó de inmediato, sino hasta 3 horas después, lo que derivó en días posteriores en el fallecimiento de Damián. Otros más aseguran que el profesor nunca lo supo, ya que Damián no quería preocuparlo. La situación de la declaración de los niños, porque fue muy diferente la declaración de algunos niños en fiscalía que la que fueron y dieron en frente al juez, porque frente al juez ellos dijeron es el mejor maestro, atendió al niño inmediatamente y fue un niño que realmente no quería que lo oyera el maestro llorar, por eso le avisó hasta después. Lo cierto es que fue hasta las 15:30 horas que Damián verbalizó al profesor Esteban que había tenido un golpe en la cabeza y que se sentía mal. En ese lapso, entre la 1 y las 3:30 p.m., Damián salió al comedor, estuvo en el receso y no presentó ningún deterioro cognitivo o dato de alarma. El niño dice me duele la cabeza. El profesor avisa en dirección, le marca a los papás pasan por el niño y lo llevan a una clínica. A las 15:51 horas, el profesor Esteban Canchola habló al padre del menor para decirle que había sufrido un accidente. Nadie que sea capaz de no ayudar a un niño llorando. Seguimos el protocolo al pie de la letra cuando yo me di cuenta de que la niña ocupaba ayuda. Ahí damos el informe, el cual se entregó en tiempo y forma. ¿Qué pasó con ese informe que di yo? Lo leyeron, lo tomaron en cuenta, porque al parecer, y les digo sinceramente, le dieron más peso a las mentiras y al linchamiento mediático que se dio. Yo estuve ahí, yo viví eso, nadie más, ni los papás siquiera estuvieron ahí. El sistema educativo, ¿cómo nos va a defender? No trabajan en conjunto con Fiscalía para llevar a cabo una investigación
íntegra y de protección también a nosotros, somos sus aliados, trabajamos para ustedes, son reglas. Y le repito, antes de que se hicieran los protocolos, resolvíamos tantos problemas. Y aquí es donde empieza lo interesante. Pongan mucha atención. La directora de la primaria, Eucario Zavala Álvarez, le dio un pase médico al padre indicándole que acudiera a la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali. Esto aproximadamente entre las 4 y 4 y media de la tarde. De hecho, tenemos un audio que circula en redes sociales donde la directora explica un poco del contexto. Escuchemos esa parte del audio. Bueno, pues ese caso es de mi escuela, en el turno vespertino. Fue un accidente que sucede antes de la hora de la entrada. Así se los voy a explicar rapidito para llegar al punto, ¿no?, que quiero. Sucede antes de la hora de la entrada, el niño no manifiesta nada, hasta después de la hora del recreo el niño comienza con dolor y empieza a llorar. El maestro de sexto lo lleva a dirección y ahí preguntamos al maestro qué pasó al niño. Levantamos la incidencia con el seguro escolar, se llama a la aseguradora para avisar que iba el niño para allá, le llamamos al papá, todo eso lo hicimos en cuanto nos enteramos de la situación. El papá llega, obviamente desde que llegó pues ya llegó súper enojado, queriendo saber qué se le iba a hacer al otro niño, que porque para él no había sido un accidente, sin ni siquiera saber él todavía qué había pasado. Bueno, el caso es que se lo lleva a la clínica, a la internacional. Esta clínica es un punto clave para entender por qué culpan al profesor y no a la atención ineficiente de dicha clínica. La Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali es un hospital particular, ubicado en la avenida Michoacán 1870, Pueblo Nuevo, en Mexicali, Baja California. De acuerdo a su propio sitio oficial que ahora vemos en pantalla, en Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali velamos por la salud a través de servicios médicos profesionales, dirigidos e implementados por doctores certificados en sus respectivos campos. Si deslizamos un poco más hacia abajo de la página web, nos daremos cuenta que uno de los principales objetivos es trabajar con aseguradoras. Vamos con las imágenes de su sitio web. Trabajamos todo el año, 24/7, en pro de los pacientes. Aceptamos aseguranzas de Qualitas, Umbrella, General de Seguros, AXA, Blue Cross, Blue Shield y de Fonacot. Y aquí es importante entender esto, porque la escuela, aunque es pública, el seguro que se ofrece pues es de un hospital particular. Pero ojo, no por la escuela, y esto vale la pena decirlo, quien determina que sea un hospital particular es el mismo gobierno de Baja California. Baja California paga las licitaciones de los seguros de las escuelas públicas y es quien determina, dependiendo de la aseguradora, a qué hospitales es donde van a ir los niños en caso de requerir la atención por parte pues de los médicos o de la aseguradora. Y menciono esto porque estas licitaciones van a jugar un papel importante en la historia más adelante. Y bueno, básicamente por eso es que fueron a esa clínica particular el niño y su papá. Pero si continuamos en el sitio web de este hospital y deslizamos hasta abajo, el encargado, el responsable principal de dicha clínica es el médico cirujano y partero David Cervantes Torres, con número de cédula profesional 056444, otorgada por la Universidad Autónoma de Baja California. David Cervantes Torres. Recuerden este nombre porque también es pieza fundamental en esta historia. Pero precisamente sigamos contando la cronología del niño Martín Damián. Sus padres llegaron a la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali entre las 16:55 horas aproximadamente. Y después de estar también aproximadamente una hora en revisión médica, a las 17:55 horas dieron de alta a Martín Damián con el diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico leve. Un traumatismo cráneoencefálico leve, también conocido como conmoción cerebral, ocurre cuando un golpe o sacudida en la cabeza o cuerpo causa un movimiento brusco del cerebro dentro del cráneo, pudiendo o no dañar temporalmente su funcionamiento. Se considera que un golpe en la cabeza es un traumatismo craneoencefálico leve porque el paciente pues no presenta ningún dato de alarma o bandera roja de que el cerebro se haya dañado. Y se estarán preguntando, ¿cuáles son las banderas rojas de un traumatismo craneoencefálico?
¿Cuándo prender los foquitos rojos? Bueno, si tú te golpeaste la cabeza, pero viene acompañado de un dolor intenso e insoportable que no mejora con analgésicos. Número 2, tienes fiebre por arriba de 38 grados. Hay vómito en proyectil, es decir, directamente vomitas. Hay muchísima náusea, hay visión borrosa o incluso pérdida de la misma visión en el momento del golpe. Se acompaña de una crisis epiléptica. Si la persona perdió el conocimiento en ese momento o incluso si focalizó, es decir, alguna parte de su cuerpo comenzó a moverse o incluso a no moverse de manera adecuada, pues todas estas son banderas rojas de que ese traumatismo no es leve porque ya se está manifestando de otra manera. Si el paciente presenta al menos uno de estos datos, ese traumatismo cráneoencefálico no es leve y requiere que se le solicite al menos una tomografía simple de cráneo y se mantenga en observación al menos 8 horas en un área de urgencias. Como les he venido contando, Martín Damián no había presentado alguno de estos síntomas más que el dolor de cabeza en su escuela, pero fue un dolor que verbalizó hasta 2 horas y media después de lo sucedido a su profesor. Entonces, como vemos, Martín Damián no había presentado ningún dato de alarma sino hasta que llegó al hospital, porque ahí es donde sucede una situación importante. ¿Qué pasó entre las 16:55 horas y 17:55 horas que Martín Damián estuvo en la Clínica Internacional de Especialidades en Mexicali? Solo le revisan los ojitos y los oídos, vomita en la clínica y la clínica lo retira. Le da una receta, lo retira y el papá se lo lleva a su casa. Eso fue el lunes. Al día siguiente, el martes en la mañana, me llama el maestro de grupo para decirme que se había comunicado con el papá y le había dicho que el niño estaba muy delicado en el IMSS. Entonces, cuando eso sucede, yo le llamo al licenciado Cervantes. Fue mi hijo, era mi hijo. Por lo que pasó en la escuela y todo el accidente y más que nada por la negligencia médica y pues, la cuestión educativa, ¿no? Todo fue negligencia porque desde un principio no le hicieron caso, lo dejaron llorando con su dolor en la escuela, me avisaron bien tarde. El doctor ni siquiera lo revisó, nomás le aventó una lucecita en los ojos del celular y es todo. Nomás le hizo una serie de preguntas de que cómo estás, cómo te sientes, cómo te llamas y es todo. En la clínica nos lo inyectaron con un medicamento para el dolor, pues. Entonces cuando él llegó a la casa había una mejoría. Entonces quiere decir que uno como padre dice, ya está mejor. Y ya hasta en la noche fue cuando le pasó lo que se desmayó y todo. Para saber qué ocurrió en ese lapso deberíamos tener el expediente clínico y ver la nota médica que se realizó. El problema aquí radica en que hay 2 notas aparentemente de evolución, es decir, 2 notas médicas. Una en la que se señala que el niño Martín Damián sí vomitó y otra en la que dice que no vomitó. De acuerdo al sitio Los Ángeles Press y CEM México, se obtuvieron las notas médicas que a continuación les voy a presentar. En una revisión que Infosavia realizó a la carpeta del caso 0202-2023-37273, abierta por la Fiscalía General del Estado y el expediente en poder de la gobernadora, se comprobó la modificación de una de las hojas claves del expediente médico. Esta que vemos en pantalla es la primera nota y leamos de arriba hacia abajo. Dice el nombre de Martín Damián González González, aunque solamente se alcanza a ver el apellido. Edad 11 años. Médico tratante Dr. Moreno. Aquí hacemos una pausa porque el doctor Moreno, el cual su nombre completo es José Alexandro Moreno Ponce, es quien determinó el que se le hiciera o no una tomografía de cráneo al niño. Aparentemente, porque ya veremos que hay 2 médicos involucrados aparte del doctor Moreno. Pero este médico fue el que lo atendió. Él determinó que se le hiciera o no una tomografía de cráneo al niño y claro, dependiendo de esta tomografía se determinaría si tenía o no una hemorragia cerebral por el golpe pues, que recibió el niño. Aquí en pantalla vemos al doctor Moreno, el cual es egresado de la Universidad de Xochicalco, allá en Mexicali. Pero bueno, sigamos leyendo las notas, tanto la de su llegada, la de evolución y la de alta, que son las que presentan estos sitios que les mencioné. La fecha de atención es el 30 de octubre del 2023 y veamos las notas. Bueno, aquí en pantalla vemos la nota de ingreso donde aquí sí aparece el nombre completo del doctor, José Alexandro Moreno Ponce, pero también viene, como les digo, el nombre del doctor David Cervantes Torres, que él es el médico encargado de la clínica, el que está como representante sanitario, dice edad 11 años, sexo masculino. Aquí la hora dice 18 horas. Entonces ya aquí empezamos a ver que hay pues una discrepancia porque a las 18 horas fue a la hora más bien que fue su egreso, no su ingreso. Entonces está como raro. Dice masculino de 11 años que acude a consulta acompañado de su padre con informe de accidente con descripción de golpe contuso, patada por compañero mientras jugaba fútbol en parietal derecho. Es decir,
el golpe que Martín recibió, por lo que dice esta nota, fue aquí en esta región, así, ¡pum!, le dieron ahí. Al momento, refiriendo maré, bueno, ahí está tapado, no dice si, o sea, no se ve porque está, pero lo que resaltan, si se dan cuenta, es se niega vómito en proyectil. Y esto es importante porque en esta nota se está negando que hubo vómitos. Sin embargo, como vamos a ver en las declaraciones más adelante del padre, el padre dice que vomitó 3 veces en la clínica durante esa hora y que de hecho sí le iban a pedir tomografía y al final ya no se la pidieron y lo dieron de alta. ¿Por qué entonces, con todas estas situaciones, a quien están declarando culpable es al profesor? Ahorita se los mostraré. Pero bueno, dice paciente alerta, tranquilo, cooperador, actitud, un poquito más arriba dice se niega vómitos en proyectil, alteraciones en el estado neurológico, alteraciones de comportamiento o golpe de alto impacto, así como antecedentes personales patológicos. La realidad es que esta nota no está tan bien hecha. Sé que por la premura y por al haber visto pues, que el niño llegó caminando por sus propios medios, pues seguramente no le dieron la importancia pertinente, eso es lo que yo imagino. Como lo vieron así, dijo, bueno, desde las 12:30, 12:45 del día tuvo el golpe y me lo están trayendo hasta las 5 de la tarde y durante estas 6 horas no presentó ningún problema, yo creo que el médico dijo, pues está bien. Entonces, recordemos que este seguro pues es quien cubre también los gastos de una tomografía y pues de hacer o no una tomografía pues siempre el hospital va a tratar de ahorrarse lo más que pueda. Pero bueno, si continuáramos leyendo la nota, ahí describe cómo se encontraba en cuanto a la exploración física. Dice alerta, tranquilo, cooperador, actitud libremente escogida, sin movimientos anormales, marcha sin alteraciones, temperamento ciclotímico, orientado en persona, tiempo y espacio, Glasgow 15 de 15, que esto es importante decirlo. La escala de coma de Glasgow es una escala que se utiliza justamente para determinar si el traumatismo es leve, moderado y severo. La escala de coma de Glasgow, si tiene de 14 a 15 puntos, se considera leve, si tiene 13, 12 u 11 se considera leve, incluso dependiendo de donde lo lean, se puede considerar moderado, pero ya una escala de coma de Glasgow por debajo de 8 se considera severo. Esta escala de coma de Glasgow se determina por los movimientos oculares, por la apertura palpebral, es decir, por la apertura de los ojos, por qué tan bien está hablando la persona y por los movimientos que presenta. Entonces, pues ahí tenía una escala de coma de Glasgow de 15, es decir, estaba íntegro. Sin embargo, no olvidemos esto de los vómitos, que esto es fundamental. Por un solo dato de alarma es suficiente para que el niño se hubiera quedado 8 horas en el hospital y se hubiera pedido la tomografía. También describen pensamiento abstracto funcional, cálculo acorde a la edad, exploración sensitiva, tacto leve y temperatura sin alteraciones, Bumber, que es mesocefalia, hematoma, bueno, acá dice hematoma parietal derecho, es decir, tenía un moretón acá en esta región parietal derecho de 2 centímetros, con dolor 2 de 10, es decir, le dolía poquito a la palpación, sin exostosis ni endontosis, es decir, que se hundiera o si no se hundiera. Dice crepitación positiva. Bueno, acá no alcanzo a ver si es positivo o negativo, aparentemente es negativo. Facies compuesta, simétrica y bueno, prácticamente todo normal, solamente lo del moretón. Esa es la primera nota. Esa es la de ingreso. Si nos vamos a la nota de evolución, por cómo están descritas, por eso es tan importante que las hojas se agarren correctamente en el expediente. Y esto, yo sé que hay muchos médicos que me ven, pero por eso las notas deben de ir en la hoja que corresponde, no nada más en la que se encuentren. Si se dan cuenta, arriba dice en esta segunda nota, dice nota de evolución. Aquí dice 16:55 horas. Pareciera que esta es la nota de ingreso, la verdadera nota de ingreso. Y aquí dice, acá se niega pérdida de la conciencia al momento de impacto. Posterior, vómito en proyectil. Ahí, por ejemplo, yo entendería que como está negando que hay alteraciones neurológicas, también entendería que se está negando el vómito en proyectil. Yo no sé si se están agarrando de esto para decir que en una nota sí dice que hay vómito y en otra dicen que no. Yo lo que quiero, porque esto sí está en la declaración de la fiscalía, el papá dice claramente que el niño vomitó 3 veces, pero aquí en la nota aparece que no hay vómito en proyectil. Pero bueno, esta es la nota de evolución, aunque pareciera que es la de ingreso porque es la que dice 16:55 horas. Más bien la que leímos hace ratito pudiera ser la hoja de alta, por la hora sobre todo. Y ahora vamos con la que sí es nota de alta porque ahí vienen las indicaciones médicas. Por lo que dicen, si se dan cuenta, de acuerdo a lo que hemos leído ahorita, el niño llegó bien, solamente tenía un moretón o un hematoma, una acumulación, un chichón, lo que se le conoce comúnmente aquí, donde recibió el golpe y pues nada, lo dan de alta. Dicen naproxeno con paracetamol, suspensión oral, dar 5 mililitros cada 8 horas, acudir a urgencias en caso de presentar datos de alarma, convulsiones, somnolencia o alteraciones en estado de vigilia, vómito en proyectil, fiebre, cefalea, náusea o mareos, alteraciones en comportamiento, irritabilidad o cualquier síntoma anormal.
En ese momento ahí ponen en la hoja de alta que pues los datos de alarma. Sin embargo, acá tampoco relatan que al niño le inyectaron dexametasona, y esto también lo relata el padre y las enfermeras cuando los mandan a llevar a la fiscalía, pero en las notas no están, y lo que no está, pues no, o sea, aunque tú lo hayas hecho, si no está anotado, o de igual forma, si hiciste algo y no está anotado, pues también es un delito. Por eso se debe llenar correctamente el expediente clínico, y ningún paciente, por más, pueden ser traicioneros, ya vimos este caso. Pero bueno, el punto es que hasta este momento yo, en este punto de la historia, cuando me la contaron a mí, yo dije, pues no quiero dar, o sea, hay un error médico. Definitivamente en este punto de la historia el profesor, a mi parecer, no tenía nada que ver, porque realmente durante esas horas que estuvo en la escuela, Damián se había comportado de manera adecuada, no presentaba ningún dato de alarma. Fue hasta que llegó al hospital y por estas notas dije, pues qué raro. Sin embargo, ya leyendo, como vamos a ver más adelante en las declaraciones de la fiscalía, el niño sí vomitó, y vomitó estando ya en el hospital. Y yo dije, bueno, pues entonces si hay un culpable es el médico que lo trató. Sin embargo, vamos a ver que este médico no fue el único que firmó la nota, y veremos qué relevancia tiene este encargado de la clínica, el doctor David Cervantes. Sigamos contando la historia. Yo en este momento, como les decía, de todo lo que me iban contando y viendo las notas, yo tenía dudas de decir, bueno, ¿el niño vomitó o no vomitó? Martín Damián sí tuvo vómito en proyectil o no tuvo, porque ese es el punto clave para determinar si requería o no una tomografía. Bueno, pues de acuerdo a lo investigado por Infosavia, en la declaración del padre del menor y que realizó ante la fiscalía el 1 de noviembre, describe cómo Damián vomitó, por lo que la recepcionista de la clínica los pasó a una habitación donde una enfermera aplicó una inyección que me informó era para el vómito, y aproximadamente entre 10 y 15 minutos después entró un doctor joven a quien expliqué lo que había pasado. Esto fue lo que relató el papá. Si nos damos cuenta, entonces hay inconsistencias entre lo que dicen las notas y lo que informaron los familiares, el papá a la fiscalía, y entre también las declaraciones de la enfermera y los doctores. Entonces, por eso es tan importante decir, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Porque en las notas de enfermería también se toman en cuenta. Valdría la pena, entonces, que manden a llamar, porque hasta este momento no han mandado a llamar como tal o no han judicializado a los médicos para que les pregunten realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué, uno, no los han judicializado? Número dos, ¿por qué están mintiendo en que si vomitó o no vomitó, y por qué no están declarando todo de los medicamentos que le pasaron al niño? Y sobre todo, ¿por qué sí dijeron en un punto que le iban a hacer la tomografía y al final ya no? Ya que en la también declaración del padre del menor se describe cómo el médico tomó su celular y con la luz de este revisó la cara y el oído del niño para después decirle que estaba bien, y antes de retirarse me dijo que a lo mejor pasarían a mi hijo a realizar una radiografía. En la cuestión de que poco a poco se puede hacer, sí podemos hacer que se haga justicia. Es un paso pues no muy grande, porque todavía falta mucho, porque si la hicieron muy cardíaca para el profesor, con la clínica va más largo. Me imagino que va a ser un tema más largo por cuestiones de que pues lo está encubriendo la gobernadora. Pero pues poco, pues, como dicen, paso a pasito, o sea, poco a poquito hay que ir desahogando el tema, y pues prácticamente pues darle el seguimiento que debe de ser. Más allá de que si hubo o no vómito, lo cierto es que al niño no se le realizó una tomografía de cráneo, lo que llevó a que los padres se lo llevaran ese día a su casa, y horas más tarde, en la madrugada del 31 de octubre del 2023, Martín Damián perdiera el estado de despierto, teniendo que llevarlo inmediatamente al IMSS, donde el 5 de noviembre del 2023 falleció. De acuerdo con los estudios que le realizaron en el IMSS, el pequeño Damián presentó edema cerebral y hemorragia subaracnoidea, lo cual, en términos llanos, significa una inflamación en el cerebro y sangrado en un espacio de las capas internas del cerebro. También se le realizó en el IMSS un electroencefalograma que mostraba una franca tendencia hacia la isoelectricidad, es decir, a muerte cerebral. Al día siguiente, el martes a la mañana, me llama el maestro de grupo para decirme que se había comunicado con el papá y le había dicho que el niño estaba muy delicado en el IMSS. Entonces, cuando eso sucede, yo le llamo al licenciado Cervantes y él me dice lo que tengo que hacer. Hago el reporte 911, hago todo lo que él me indica, atiendo, recibo al papá. El papá me pedía datos del otro niño, le dije que no se los podía dar a menos de que una autoridad oficial me lo estuviera solicitando. El papá llama al 911 para pedir una patrulla a la escuela. Cuando da los datos de la escuela, el 911 le dice que el reporte ya está y que yo no le puedo dar ningún dato. El padre se va, después regresa el tío con una persona de fiscalía que sí es un agente de la fiscalía, pero no tenía nada que ver en el caso, sino que era un familiar del niño, ¿no?
Bueno, hacen muchas cosas para sacar la información. Para no hacerles el cuento tan cansado, yo levanto y documento todo el acta como es, la llevo al sistema educativo, la llevo a la delegación y al jurídico por indicaciones del licenciado Antonio. El miércoles se presentan en la escuela en la tarde la jefa del departamento junto con Gwendolyn de participación y otras personas y mi inspectora. Ahí levantan otra declaración firmamos todos, ahí se volvió a decir todo. Ellos ahí mismo dicen que nosotros no tenemos ninguna situación problemática, que fue un accidente y hasta ahí quedó todo. Pasa el día primero, el día 2, el día 3, 4 y en la madrugada el domingo temprano me llama el maestro para decirme que el papá le había hablado, pues que el niño había fallecido. Les cuento que la hemorragia subaracnoidea secundaria a un traumatismo cráneoencefálico es una hemorragia en el espacio entre el cerebro y las membranas que lo recubren o las meninges, causada por una lesión en la cabeza. Es una emergencia médica que requiere atención inmediata y puede ser causada por la rotura de un aneurisma o por el mismo traumatismo. También les cuento que dependiendo del tamaño de la hemorragia será que se tenga que operar o no al niño, que tenga que ir a neurocirugía o no. Desconocemos el tamaño exacto y ubicación exacta de dónde presentaba la hemorragia Martín Damián. Lo cierto es que seguramente estaba lo suficientemente grande esa hemorragia para comprimir zonas claves para la vida de una persona. Y bueno, al tener esta compresión en el cerebro de manera persistente, pues llevó a la muerte de las neuronas y por ende a su muerte cerebral. Porque no hizo nada, porque dice que había bullying en la escuela, cosa que no es verdad. Dice que le llamamos muy tarde, que eso pasó temprano, pues sí pasó temprano, pero nosotros no supimos. No estábamos en horas de clase todavía. Bueno, el caso es que ahorita en las redes se han manejado muchas versiones donde se dicen muchas cosas que no es verdad. ¿A qué voy con esto? Pues que el día de ayer me llama mi jefa inmediata, mi inspectora, y me dice que nos van a retirar al maestro y a su servidora de la escuela. ¿En calidad de qué? Le pregunté, me dijo que no sabe. Ahora la pregunta es, ¿quién es el culpable de la muerte de Martín Damián? ¿Su compañero que le hacía bullying? ¿El profesor Esteban Canchola Herrera, que omitió informar inmediatamente, a decir de algunos? ¿O la clínica que no hizo un adecuado interrogatorio y exploración física, además de no realizar los estudios pertinentes? Déjenme en los comentarios quién creen ustedes que sea el culpable. Y no olviden de darle like y compartir este video. Por favor, denle like porque ya somos más de 4,000 personas y no le dan like. Por favor, denle like. Creo que la fiscalía haga su trabajo como tiene que ser. Contaron que los maestros estaban ahí manifestando en el centro cívico. Y está bien, tienen todo su derecho, ¿verdad? Pero porque no se ponen a pensar que él actuó mal, pues. Están prácticamente están fomentando ayudándolo, ¿no? Pues por el lado de los comentarios y todo eso que han dicho de que uno no le hizo caso también, que nos echan la culpa a nosotros, a mi esposa y a mí. El caso se le hizo. Sí, la otra cosa que en la clínica nos lo inyectaron con un medicamento para el dolor, pues. Entonces cuando él llegó a la casa había una mejoría. Entonces quiere decir que uno como padre dice, ya está mejor. Y ya hasta en la noche fue cuando le pasó lo que se desmayó y todo. Mucha gente empieza nomás a hablar de que el papá que esto, que hasta me aventaron del tú por tú, ¿no? Que me dijeron que hijo de tu tal por cual. O sea, gente que no sabe. Y eso es pura gente que viene ahora sí que pues prácticamente porque son maestros o familiares de maestros, que piensan que tirándole a uno los va a ofender. Ahora sigamos investigando a la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali y a sus médicos. Nuevamente, de acuerdo a Infosabia, durante su estancia en la clínica, Damián se sintió mal. Vomitó en 3 ocasiones, por lo que fue ingresado a un cuarto donde una enfermera lo inyectó, aclarando que era para el vómito, según consta en la carpeta de investigación. Luego llegó el joven médico José Alexandro Moreno Ponce, le revisó la cara, los ojos y salió de la habitación. Alertado por los síntomas, le dijo al padre que le harían una tomografía. De acuerdo con los videos que la clínica entregó a la fiscalía, el doctor que atendió al niño solo lo vio por 95 segundos para luego anunciarle los estudios que le harían. Como les digo, una tomografía. El tiempo siguió transcurriendo, pasaron otros 35 minutos y el médico regresó, pero en lugar de alistar a Damián para la tomografía, le entregó una receta recomendándole únicamente, como ya vimos, naproxeno y paracetamol cada 8 horas, por 7 días.
aunque también le puso el foco rojo en acudir a urgencias en caso de datos de alarma. Sin embargo, ese dato de alarma ya lo había presentado, había vomitado 3 veces. ¿Por qué un niño iba a vomitar así de la nada? Y más con el antecedente de un traumatismo craneoencefálico que, si bien no había hecho que perdiera la conciencia, por el mecanismo del trauma, ya fuera la patada o ya fuera un golpe directo contra el cemento, no había mucho que pensar. Aparte, estaban todavía dentro de las primeras 8 horas de observación. Si esto pasó a las 12:45 y eran las 5:30 de la tarde, estamos hablando que habían pasado menos de 6 horas. ¿Por qué se negaron a hacer esa tomografía? ¿Por qué al principio el doctor José Alexandro dijo, sí, vamos a hacerla, y después ya no? ¿Será que su jefe inmediato le dijo, ni se la pidas, si lo ves normal? Y vamos a ser sinceros, muchas veces eso ocurre. Muchas veces ven al niño y dicen, ay, no va a pasar nada. Pero bueno, continuemos. En su declaración ante la fiscalía, el padre del menor destacó que en el IMSS le advirtieron que la falta de atención médica oportuna dio como resultado su condición de salud, misma que al momento de estar presentando esta denuncia 1 de noviembre, fue informado que médicamente están esperando que pare de latir el corazón de su hijo para desconectarlo, ya que no tiene posibilidad de volver a la vida. Solo 95 segundos de revisión médica para ese dato de alarma que, insisto, la declaración del padre fue tras los vómitos de Damián en la clínica. Ya hablamos del médico que lo atendió, José Alexandro Moreno Ponce, un médico que de hecho obtuvo su cédula profesional ese mismo año, en 2023. Pero en las notas médicas que volveremos a poner aquí en pantalla, aparece la firma de otro médico, que es David Cervantes Torres, el dueño y encargado de la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali. Pero, ¿quién es David Cervantes Torres? ¿Por qué se habla de tráfico de influencias en el caso de Martín Damián? ¿Por qué culpar al profesor y no a la clínica y al dueño, el cual firmó también las notas médicas? Pues es que, ¿qué creen? David Cervantes Torres es padre del oficial mayor del gobierno del estado de Baja California. Su nombre, David Ramsés Cervantes Aguilar, el cual estamos viendo aquí en pantalla junto a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y se estarán preguntando, ¿de qué se encarga o qué hace un oficial mayor de gobierno del estado? ¿Cuáles son sus funciones? Pues les cuento que el oficial mayor del gobierno del estado es una figura clave en la administración pública estatal, encargada de la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, así como la administración general de la dependencia a su cargo. Básicamente es quien distribuye los recursos de Baja California. Es la mano derecha de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Bienvenida, muchísimas gracias, Marina del Pilar, gobernadora electa de Baja California. Ana María, qué gusto saludarte, a ti y a todos los que nos ven a través de TV Azteca. Cuando decimos Baja California, ¿qué es en lo primero que piensas? En un estado próspero, productivo. Así es, el papá de David Ramsés, la mano derecha de la gobernadora, es el dueño de la clínica que no le dio un adecuado seguimiento a Martín Damián, que ahora está muerto. ¡Ay, qué chistoso! Como hace 8 días, ¿verdad? El papá y el hijo, como los falsos ginecólogos de Puebla. Porque ven que el papá y el hijo de ahí van aprendiendo como ciertas conductas, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Aquí no acaba todo. De hecho, esto apenas comienza. Esta clínica del doctor David Cervantes Torres no es la primera vez que se encuentra involucrada en un tema mediático. ¿Recuerdan el caso de abuso sexual de la pequeña Kim allá en Mexicali? Este es el llanto de Kim, una niña de 4 años de edad que fue víctima de violencia sexual en un kinder de Baja California el pasado 9 de septiembre. Me dice que no quiere entrar al baño, que porque fue ahí donde a ella le dolió. Yo le dije, ¿qué pasó con tus maestros? Y es que me hacían en mi colita. Pues yo me encuentro frustrada, enojada, triste. Que hace 8 años un niño también fue víctima de abuso sexual, presuntamente por el mismo hombre al que señala Kim, no su mamá, lo señala la niña. Bueno, pues fue en esa clínica en donde le hicieron las revisiones pertinentes a la niña Kim, víctima de abuso sexual. ¿No me creen? Adelante con las pruebas de que la misma fiscalía los mandó a esa clínica. En el caso de la pequeñita Kim, nos preguntábamos, a ver, mandan a estos niños a esa clínica, por supuesto, pues alguien gana y puede ser un negocio redondo. Nos preguntábamos de quién era esta clínica y tú sabes, tú y tus compañeros ya saben de quién es, Adela. Así es del señor Daniel Cervantes Torres, que es padre de Daniel Cervantes Aguilar, que es el oficial mayor del gobierno del estado. Esta clínica, nosotros hemos denunciado el favoritismo que ha gozado
pasado durante la actual administración en Baja California. Entre esa clínica y otras empresas del padre, pues tienen otorgados muchos millones de pesos. ¡Ay, qué tierno! El oficial mayor del gobierno del estado de Baja California, David Ramsés Cervantes, dándole las licitaciones del estado a la clínica de su papi. ¡Qué buen hijo es! Pues de hecho, esta clínica tiene abierta una carpeta de investigación precisamente por el niño que comentaba la señora Dulce, Martín Damián, un niño que fue acosado en una escuela en Mexicali en noviembre del 2023. Sufrió golpes como producto de este acoso escolar. Lo envían a la Clínica Internacional, que es con quien el gobierno tiene contratado el seguro para las escuelas estatales en Mexicali. ¿Pero qué creen? La clínica del papi del oficial mayor David Ramsés no es el único negocio familiar. No. Tienen otro negocito chiquito llamado Insumos Médicos de Mexicali. Si vamos a su sitio oficial, nos daremos cuenta que se presentan como: en Insumed vendemos material y equipos médicos como lo son para curaciones, ortopedia, laboratorio y todo lo relacionado con la atención para el paciente. 30 años de experiencia y cientos de clientes satisfechos en la comunidad médica y civil nos avalan. ¿Y quién creen que le compra Insumed? Exacto, el gobierno del estado de Baja California. Y recordemos, ¿quién tiene el recurso del gobierno? ¡Ay, qué tonto soy! Pues el oficial mayor David Ramsés. Nuevamente por aquí su cara y unas fotos con la gobernadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar, quiera proteger al papi de su oficial mayor? Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Yo la verdad pues no sé qué pensar, porque he de suponer que debe estar más preocupada la gobernadora en querer recuperar su visa para estar en los Estados Unidos. ¿O no, Marina del Pilar? En otro caso, el gobierno de Estados Unidos retiró la visa de turista a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres, sin que hasta el momento se conozcan los motivos. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó la noche del sábado 10 de mayo que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, así como a su esposo Carlos Torres. Por cierto, hablando de Estados Unidos, la gobernadora Marina del Pilar, ¿por qué fue a tener a su hijo allá en Estados Unidos y no en la clínica de su oficial mayor? Digo, ya que andamos con muchas licitaciones, pues le hubieran hecho el parto, la cesárea y gratis, pues vamos dejando dinerito aquí entre la familia. Una ola de críticas recibe la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por haber tenido a su bebé en Estados Unidos y no en México. La gobernadora es del mismo partido político que el presidente López Obrador. En fin, díganme ustedes qué opinan de todo esto. Pero el caso de la niña Kim y el caso del niño Martín Damián no es el único. Hay otro menor afectado y también mediático ligado a esta clínica del papi de David Ramsés. ¿Escucharon sobre el caso de una bebé que nació por cesárea y le cortaron su orejita, todo porque en la clínica no había luz? Bueno, pues es la misma Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali. Ahora vamos a conocer esta historia. Es de una clínica en Mexicali. Le hicieron una cesárea a Carla, pero se le hicieron sin luz y lastimaron a su bebé. No está simpático. Escucha el testimonio. Su fuente de luz eran 3 celulares para la cesárea. ¿Qué pasó ahí, oficial mayor? ¿Ahí todavía no había el suficiente recurso del Estado para la clínica de su papi? Con 3 celulares apuntándome la panza, me empiezan a operar, a hacerme la cesárea. Este es el terrible testimonio de Carla Araceli, de 19 años, a quien le realizaron una cesárea sin luz en la ciudad de Mexicali. El pasado 6 de junio hubo un apagón donde la Clínica Internacional privada, que se ubica en la colonia Pueblo Nuevo, se quedó sin luz y un par de doctores decidieron, según testimonio de Carla Araceli, realizarle una cesárea. Y obvio, si no se preocuparon porque hubiera luz, ¿ustedes creen que se iban a preocupar por el bebé? Le hacen su cirugía, se apoyan con la luz de los celulares. Al momento que nace el bebé, le cortan su orejita, ¿ok? De hecho, el doctor sale y le dice a mi yerno, le cortaron la orejita al bebé, pero yo no fui, no sé quién fue. Ay, esta Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Ya van muchas negligencias y ustedes como si nada. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Doctor David Cervantes Torres, lo vamos a acusar con su hijo, el oficial mayor del gobierno del estado. Ya no le den licitaciones a su papi. ¿Creen que su hijo le diga algo al doctor y haga algo contra la propia clínica de su padre? También déjenme en los comentarios. Yo me pregunto,
¿por qué declarar culpable al profesor Esteban Canchola y no a la clínica que no diagnosticó y dio un manejo médico correctamente? Y ojo, que me puse a investigar, y si bien no soy abogado, sí hay una realidad. Sí existe el delito de omisión de auxilio. El delito de omisión de auxilio, también conocido como omisión del deber del socorro, ocurre cuando una persona sin justa causa no presta ayuda a otra que se encuentre en peligro grave y manifiesto, y puede hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Este delito se configura cuando la persona tiene la capacidad y el deber de actuar para evitar el resultado lesivo. Les cuento que de acuerdo al Código Penal de Baja California, el cual leo textualmente y aquí en pantalla van a estar viendo, capítulo 8, delitos de peligro para la vida y la salud de las personas. Artículo 157, omisión de auxilio. Al que omita prestar auxilio a un menor expósito o abandonado o incapaz que no pueda valerse por sí mismo, o a quien se encuentre herido, inválido o desamparado y en peligro manifiesto en su persona, cuando según las circunstancias pudiere hacerlo, sin riesgo propio ni de terceros, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de multa. La misma pena se impondrá a quien no estando en condiciones de prestar el auxilio, no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes pudieran presentarlo. Esto es un artículo reformado. Pero, ¿de verdad hubo omisión de auxilio? ¿Ustedes qué opinan? Porque de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, el profesor Esteban Canchola sí lo es. De hecho, el pasado 3 de julio del 2025 ya le dictaron sentencia. Aquí unas palabras del mismo 3 de julio del profesor Esteban Canchola. Buenos días, familiares, amigos, compañeros docentes, a la sociedad en general. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento del corazón por todo ese apoyo demostrado durante todos estos días, el día de hoy, en varios municipios del estado, todas esas manifestaciones de apoyo, de verdad, me dan fuerza. Mil gracias, compañeros, maestros, docentes sin siglas, de Rosarito, de Ensenada, de Tijuana, Tecate, Mexicali, San Quintín, de todo México. Muchas gracias en nombre mía, de mi familia. Les mandamos un gran abrazo. Hoy es un día difícil, pero tengo mucha fe y no me soltaré de la mano de Dios, de mi familia y de todos ustedes. Esta es la primera instancia. En lo legal, mis abogados harán lo propio para sacar esto adelante. Tengo mucha fe que así será. Les mando un gran abrazo. Nos vemos más tarde, primero Dios. Mil gracias por todo. Ahora bien, si la Fiscalía General del Estado de Baja California, a cargo de la fiscal María Elena Andrade Ramírez, es tan expedita y pronta para judicializar a un profesor de primaria que no actuó como debería de ser, ¿qué es lo que le hará a la Clínica Internacional de Especialidades del Dr. David Cervantes, papi del oficial mayor? El tema legal se dirimió ante los tribunales. La Fiscalía es solamente una parte en los tribunales y la defensa hace también su parte. Finalmente es un juez o un tribunal quien decide. Fue de la manera pues que se obtuvo este fallo condenatorio mediante las evidencias que cada quien aportó. ¿Sí? Ay, qué tierna la fiscal, echándole la culpa a los tribunales del Poder Judicial. Yo le pregunto a la fiscal, ¿por qué no mandó a judicialización también al doctor David Cervantes Torres? Porque sí mandó al profesor, pero no al doctor David Cervantes. No nos haga pensar que le está haciendo un favor al oficial mayor, fiscal. ¿Qué es eso, María Elena Andrade Ramírez, de decir, yo no soy la autoridad para determinar si es culpable o no lo es el profesor? Yo nada más lo fui a acusar. ¿Se supone que para eso estudiaste o no? Es más, vámonos al sitio oficial de la Fiscalía General del Estado de Baja California para ver pues cómo se presenta la fiscal. Y miren cómo la presentan. Maelena Andrade Ramírez, escolaridad, licenciatura, carrera profesional de licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali,
también en Baja California. Pero ojo, también tiene posgrados, maestría en Ciencias Jurídico-Penales, becada por concurso de oposición por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con título profesional expedido por el Centro Universitario de Tijuana. Pero no solo la maestría, también doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el trámite por el Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California. No, hombre, pues cuánta formación académica. ¿Pero será real? Porque digo, en 2023 ella tomó el cargo de fiscal, ya estamos en 2025. Los doctorados duran más o menos como 2 años, por lo que ella ya debió de haber acabado y debería tener sus 3 cédulas profesionales. Así que vámonos a nuestro sitio favorito de este canal, de un simple médico especialista en medicina interna pero youtubero. Vámonos a la página de cédulas profesionales y ponemos el nombre de la fiscal general del estado de Baja California, M.A. Elena Andrade Ramírez, y nos daremos cuenta que desafortunadamente solamente sale una cédula profesional de 1995 en Derecho. O sea que María Elena nos está mintiendo. Es decir, la fiscal general de Baja California, que decidió judicializar a un profesor de primaria por la muerte de un menor, está mintiendo en su formación académica. Que se escuche y lo digo claro. La fiscal no es especialista, ni es maestra, ni es doctora en ciencias penales. Y aún así hizo todo para que declararan culpable al profesor Esteban Canchola. Le pregunto entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer con la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali, mi muy mentirosa fiscal de Baja California? Insisto, si con su formación académica miente, ¿será que María Elena Andrade Ramírez sea capaz de tergiversar declaraciones de testigos de delito de omisión de auxilio? Porque eso es lo que se dice. Hace lo que es y realmente lo que dice está viciado de un origen. Las declaraciones de los niños, y te voy a decir por qué. Porque las declaraciones de los niños en fiscalía debieron de haber sido videograbadas con psicólogo y padre o tutor, y ni una fue videograbada. Eso te da a entender que naturalmente pudiste haber manipulado la situación de la declaración de los niños, porque fue muy diferente la declaración de algunos niños en fiscalía que la que fueron y dieron en frente al juez, porque frente al juez ellos dijeron es el mejor maestro, atendió al niño inmediatamente y fue un niño que realmente no quería que lo oyera el maestro llorar, por eso le avisó hasta después, pero él salió a comer a la hora de recreo, él salió a jugar a la hora de recreo. El accidente sucede en un tiempo más o menos entre 12:50. La responsabilidad del maestro recae hasta la 1 de la tarde, que es cuando realmente él debe de entrar a trabajar con los niños. Entonces es antes la responsabilidad de quién, pero no es responsable realmente una persona, y lo digo con todo respeto, cuando vienes y lo dejas, si el maestro en ese momento no hubiera llegado, ¿a quién hubieran responsabilizado por el accidente? Por no haberle dado el auxilio. Y digo no llega antes, porque el maestro llegó a lo mejor 12:30, 12:35, y nada más porque el maestro ya se encontraba dentro de la escuela en ese momento, pero su hora de ingreso laboral es a la 1 de la tarde. Pero lo digo con respeto, muchas veces nosotros como trabajadores de la educación les damos el acceso a los niños antes porque el papá tiene que ir a trabajar o el papá tiene otra responsabilidad. Pero hay niños que te los dejan en las primarias, entran a las 8 de la mañana y te los dejan 6:30, 7 de la mañana porque los papás se tienen que ir a trabajar. Y si les llega a suceder algo a los niños, ¿a quién vas a ser responsable? ¿Al intendente? Porque es el que entra a las 6:30, 7 de la mañana. ¿O vas a ser responsable al primer maestro que llegue? Esa es la pregunta y la incógnita de por qué el juez determinó una situación en ese sentido, ¿no? Y a quien también hay que preguntarle es a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. ¿Qué va a hacer como máxima autoridad del estado con esta clínica y sus responsables? ¿Va a tolerar otra negligencia más como las que ya les mostré? Ah, ¿cómo? ¿Me están diciendo que ella solamente es la administrativa? ¿Que ella solo es la gobernadora de un estado? Ni siquiera lo dijo ella, lo dijo su vocera. Escuchemos. El gobernador nos ha encargado desde la trinchera que nos corresponde a nosotros, la Secretaría de la Honestidad y la Atención Pública, a través del órgano interno de control de la Secretaría de Educación y el área del STEP. Estamos viendo, revisando todo lo que es el procedimiento. También debo de comentar que a distancia también vemos lo que ahorita señalaba el medio de comunicación, los esquemas de contratación, el servicio que se brinda, y en efecto es una aseguradora que tiene una generalidad de hospitales que le dan servicio, y en este caso esta clínica trabaja para la aseguradora que mediante un proceso de ley de adquisiciones adquiere el servicio a través del procedimiento correspondiente
llevado a cabo en la Secretaría de Educación. Pero ello no significa que no demos la importancia al tema, le estamos dando seguimiento desde el punto de vista administrativo también, y como bien dice nuestra gobernadora, los hechos acontecidos son muy lamentables, pero desde la trinchera que nos corresponde a nosotros, la administrativa, estamos realizando todo lo correspondiente, gobernadores, tal como usted nos indicó. Es que yo solamente soy la gobernadora. Yo aquí no hago nada, yo soy la administradora. ¡Ay, qué tierna! Esta Gabriela Monge, secretaria de Honestidad. Por aquí más fotos de Gabriela Monge Pérez, por aquí la secretaria de Honestidad de Baja California. Honestamente te pregunto, Gabriela, ¿quién crees que sea más responsable de la muerte de un menor? ¿La clínica y sus médicos o el profesor? Honestamente, contéstame. Y por cierto, si vamos a juzgar a los encargados de la educación, pues entonces empecemos con las cabezas grandes. Por ejemplo, con Dulce María Jáuregui Santillán, la cual es la subsecretaria de Educación Básica allá en Baja California. O mejor aún, si estamos creyendo que todo empezó por el bullying hacia Damián, pues entonces cortemos la cabeza de Ana Beatriz Jáuregui, quien dirige el área de participación especial y convivencia escolar. Porque así que convivieran muy bien los compañeritos con Damián, pues ya vimos que no mucho con ese traumatismo craneoencefálico. Oigan, ¿pero qué creen? Aquí en la Secretaría de Educación de Baja California también hay familiares. Tanto Dulce María Jáuregui como Ana Beatriz Jáuregui, ¿qué creen? Son hermanitas. Y las dos hermanitas tienen un hermano en la política. Su nombre, Netzahualcoyo Jáuregui Santillán, el cual es exsecretario del Bienestar y actual aspirante a la alcaldía de Mexicali. ¿Será por eso que a ninguna de las dos las han relegado de sus cargos? Además de su labor como docente, Esteban Canchola es reconocido por su compromiso como coach de fútbol americano, lo que le ha ganado el cariño y respaldo de su comunidad. Sin embargo, hoy enfrenta una criminalización injusta por parte del Estado, cuando en realidad actuó conforme a los protocolos establecidos por las propias autoridades educativas. El señalamiento por omisión de auxilio deja de lado un hecho clave. Las escuelas no cuentan con profesionales de la salud como médicos, enfermeras o paramédicos, cuya figura ha sido eliminada por decisiones administrativas. Tampoco hay psicólogas, orientadoras, asistentes educativos ni personal suficiente para atender de forma integral las realidades de las infancias y juventudes que asisten a las aulas. La Secretaría de Educación Pública no ha asumido responsabilidad alguna por la falta de condiciones mínimas para atender emergencias en los planteles. Se escudan en la excusa de siempre: no hay presupuesto. Pero lo que sí hay es una disposición a culpar al eslabón más débil, en este caso un maestro, y fomentar la confrontación entre familiares y docentes, en lugar de garantizar entornos seguros y dignos para procesos de enseñanza y aprendizaje de las infancias y adolescencias. La situación de Esteban no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis más profunda. Las y los docentes en México no están capacitados ni deben encargarse de atender situaciones de riesgo o de salud. Existen protocolos punitivos y que no dan respaldo jurídico ni institucional a las y los docentes para protegerlos ante este tipo de tragedias. Por el contrario, de hecho, sí pueden ser juzgados. Voy a leer un mensaje que me envió la abogada Marce, que por aquí va a estar apareciendo, y vamos a leer su mensaje porque son muy claras también los puntos de vista y las observaciones que ella me hace. Les voy a poner por aquí la captura de pantalla. Desde lo legal, todo lo que se menciona está correctamente planteado y me parece que el enfoque está bien sustentado. Solo te compartiría unas observaciones adicionales que podrían complementar el análisis. Número 1. Los protocolos de la SEP no eximen de responsabilidad penal. Cumplir con el protocolo escolar no necesariamente protege legalmente a los maestros cuando existe un delito de omisión de cuidado. Muchos protocolos hacen creer eso y es importante aclararlo. Número 2. En México existen delitos de comisión por omisión y cuando los docentes están al frente de un grupo se convierten en garantes del buen jurídico tutelado. Ya han habido otros casos donde docentes han sido procesados por homicidio en esa modalidad, incluso cuando siguieron el protocolo institucional. Número 3. La responsabilidad penal del adolescente aplica solo a partir de los 12 años. En este caso, al tratarse de un menor de edad, solo existe responsabilidad civil, que recae en quienes tienen la guardia y custodia. Pero al haber ocurrido dentro de la escuela, la responsabilidad civil puede recaer en los directivos del plantel, de acuerdo al Código Civil de Baja California y otros similares en el país. 4. Finalmente, aunque se pueda acreditar una posible mala praxis médica, esto no exime de responsabilidad al maestro. Puede haber una concurrencia de responsabilidades. Sin embargo, como nos damos cuenta, los médicos y la clínica están como si nada. Y aquí ya hay un culpable que fue declarado y sentenciado, que es el maestro Esteban.
Los profesores de todo México se enfrentan al crecimiento del bullying hacia estudiantes y a los mismos docentes, así como otras problemáticas derivadas de la violencia estructural que atraviesa el país, sin ningún tipo de apoyo profesional del Estado. Yo les pregunto a los secretarios de Educación, a Elbester Gordillo y a todos ellos, ¿dónde quedó la revalorización del magisterio? La muerte de Martín Damián pone de relieve una situación nacional. Las escuelas no cuentan con médicos, paramédicos, psicólogos ni protocolos claros para atender emergencias. La vida de estudiantes y docentes está constantemente expuesta sin respaldo estatal real. ¿Por qué no se exige justicia al servicio médico privado que atendió mal a Damián? ¿Por qué se encubre a la familia del funcionario en lugar de investigarlo? ¿Por qué la SEP y la gobernadora no asumen su responsabilidad institucional? Hoy la justicia se usa para castigar al maestro y proteger a los poderosos. Educar no debe costar la libertad. Justicia para Esteban Canchola, justicia para Damián, pero justicia también para todas las infancias mexicanas.